El acta de la sesión segunda queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión tercera se pone a disposición de los miembros de la comisión y la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 311 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 12 de esta comisión, por el cual se solicitó informar sobre los convenios en conversaciones o suscritos con otras instituciones de educación superior para la continuación de estudios de los alumnos de la Universidad del Pacífico, especificando si existe algún protocolo o documento formal que establezca las obligaciones y deberes de ambas partes. Ordinario 317 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 13 de esta comisión, por el cual se consultó si la División de Educación Superior ha analizado la posibilidad de contar con un respaldo de registro curricular centralizado en el Ministerio de Educación para los alumnos de educación superior, tal como sucede con la enseñanza básica y media, y qué opinión le parece dicha alternativa. Ordinario 310 del subsecretario de Educación, a través del cual da respuesta a oficio 14 de esta comisión, por el cual se solicitó coordinar con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones alguna forma de financiamiento a través de un subsidio para el desplazamiento a Santiago de los alumnos de la Universidad del Pacífico residentes en las comunas de Talagante, Melipilla, San Antonio y Cardenal Caro. Ordinario 318 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 15 de esta comisión, por el que se solicitó informar si el local que sirve de sede de la Universidad del Pacífico en la comuna de Melipilla observa la normativa vigente en materia de urbanismo y construcciones, con el objeto de determinar si cumple con las condiciones para recibir subvención del Estado e informar sobre las fiscalizaciones que ha realizado al respecto. Ordinario 321 del subsecretario de Educación, por medio del cual da respuesta a oficio 16 de esta comisión, por el que se solicitó informar sobre el motivo por el cual a la fecha no se ha inscrito en el conservador de bienes raíces la medida prejudicial precautoria de prohibición de enajenar que recae sobre la sede de Melipilla de la Universidad del Pacífico, dictada el 24 de diciembre de 2018 por el Tercer Juzgado Civil de Santiago, precisando el estado en que actualmente se encuentra dicha solicitud de inscripción en caso de haberse solicitado. Oficio son número del gerente general de Itaú Corbanca, por el que da respuesta a oficio 21 de esta comisión, por el cual se le solicitó informar en su calidad de acreedor hipotecario de la Fundación Julio Ortúzar Rojas sobre el monto de la deuda y el servicio de la misma a esa institución financiera. Sobre la materia señala que dicha información se encuentra bajo secreto y reserva bancaria, de manera que Itaú Corbanca no se encuentra autorizada para entregar la información que se le requiere. Correo electrónico del rector de la Universidad del Pacífico, señor George Spee, a través de la cual excusa su inasistencia a esta sesión por razones de fuerza mayor. Sin perjuicio de ello, adjunta su testimonio mediante oficio, tal como lo autoriza el artículo 316 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Correo electrónico de la secretaria del jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, por el que excusa la inasistencia a esta sesión del señor Juan Eduardo Vargas. Copias de correo electrónico dirigido por la exalumna de la Universidad Iberoamericana, María Cecilia Rojas, a esa universidad en el año 2017 y posteriormente al Ministerio de Educación, exponiendo su caso y solicitando ayuda por cheques cobrados y protestados por esa universidad por un curso que no fue realizado. Adjunta copia de expediente 1872. La exalumna continúa copiando al correo de la Comisión sus comunicaciones, en la que continúa buscando una solución a este tema. 2 correos electrónicos a la expresidenta de la Federación de Estudiantes ARCIS, FEUARCIS. Por el primero, reitera solicitud de audiencia con esta comisión a fin de exponer sobre su problemática y proyecto de ley de modificación a la Ley 20.800 debido a las irregularidades en la ejecución del convenio entre el Ministerio de Educación, la Universidad Católica del Maule y el administrador de cierre de la Universidad ARCIS. Solicita además citar al rector de la Universidad Católica del Maule, señor Diego Durán, al administrador de cierre, a la DIVESUB y a la ministra de Educación, y recuerda y argumenta que su situación es de tal gravedad que falleció su compañero Marcelo Castillo, quien por responsabilidad del administrador provisional y luego del descierre, desde el 2015 esperaba su matrícula para rendir examen de grado, cumpliendo con todos los requisitos para ello. Por el segundo correo, remite copia de correo dirigido al jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, en el que se refiere a la aplicación del citado convenio específicamente a las situaciones que han complicado el proceso de matrículas, el proceso de titulación y el proceso electivo, y le solicita fecha de reunión para solucionar estos problemas. Esto a la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Girardi. Sí, presidente. La semana pasada habíamos visto la posibilidad de invitar a una próxima sesión a Jorge Martínez, de la Iberoamericana, de la Escuela de Obstetricia, porque también él ¿Está acá? Ya, está para hoy día. Y también la Iberoamericana, que también precisamente, la ARCIS, Universidad ARCIS, por cómo se supone que están funcionando los convenios, y nos interesaba conocer lo que pasaba con Ibero y con
la Universidad Arcis, porque en ambas hay un convenio que aparentemente no está dando cuenta de lo que se planteó aquí en esta comisión, que iba a resolver efectivamente los problemas de los estudiantes de la universidad. Entonces, yo creo que sería importante, no sé si vamos a escuchar, o no sé si se invitó también a la Universidad Arcis para hoy día. Hoy día no. No, pero lo vamos a invitar, ¿no? Ok, eso solamente, presidente. Muchas gracias. Ya. Yo propongo perdón, diputado Charper. Gracias, presidente. Solo volver a reiterar que lamentablemente estamos con Comisión Mixta de Constitución y Derechos Humanos votando un proyecto de ley, así que probablemente tendré que salir en breve, más rato más. Gracias, presidente. Queda excusado, diputado Charper. Propongo que escuchemos al estudiante de la Universidad Iberoamericana, ya que toca un tema distinto al siguiente. Luego leamos entiendo que llegó una carta del rector George Spee. Ya. Propongo que luego de eso leamos la carta del señor Spee y luego escuchemos al señor Cáceres, que gentilmente ha venido de manera personal a la comisión y se le agradece. Don Jorge Martínez tiene la palabra hasta por 10 minutos. Oye, tenemos harto oficio. Que tenemos harta respuesta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Martínez, soy presidente del centro alumno de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, mi inquietud se la he hecho saber a la diputada Cristina, que me ha ayudado muchísimo. Y bueno, más que nada, son dos temas importantes los que venimos a hablar nosotros con Paz, con la presidenta de la Federación, que sería el primer punto con el tema de la beca continuidad, que la verdad, no sé cómo, otra vez, fuimos discriminados, teniendo hasta el 7º decil, sabiendo que la Universidad Arcis y la Universidad del Mar tienen la beca al 100%. O sea, en estos momentos el convenio ha estado funcionando bien, pero tenemos... Sí. Sí, este más. Y bueno, este es un punto que nos afecta a la mayoría, porque tenemos estudiantes que son vespertinos, en la cual trabajan y sabemos que al trabajar ya no cumplen con el requisito. Entonces, no sabemos por qué esa discriminación con respecto a la Universidad Iberoamericana. Y lo segundo es el tema de los campos clínicos. Mi carrera es la más afectada dentro de la universidad, porque requeremos campos clínicos de alta complejidad. En estos momentos, si nos vamos al convenio, no se estaría cumpliendo, porque los estudiantes de tercero y cuarto no tienen prácticas. En estos momentos no están sin práctica. O sea, hicieron nivelación, hicieron clases, pero ¿qué pasa si no hay práctica? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos la continuidad? El convenio dice que se va a velar la continuidad del estudio y no se está cumpliendo. No se está cumpliendo porque no tenemos campos clínicos en ese aspecto. El señor Juan Eduardo Vargas ofició un documento a redes asistenciales para el tema. Supuestamente se conversó con algunos hospitales y dijeron que habían campos clínicos, pero no sé qué pasa. No sé qué pasa ahí. Eso es lo que nos urge hoy en día. Esos son los dos puntos más importantes. En los 3 minutos que restan, quisiera complementar, señora Paz Gajardo. Bueno, como hablaba mi compañero, nosotros y nosotras hemos sufrido una discriminación de parte del Estado con el tema de las becas de continuidad. Efectivamente, la Universidad del Mar y la Universidad Arcis cuentan con el valor referencial de las carreras, en donde les entregan la beca sin tener ningún prerequisito previo como los estudiantes de la Iberoamericana. Esto es debido a que la glosa presupuestaria que se vota en el 2018 para ser utilizada en el 2019, colocan en la cláusula que debemos pertenecer al 7º decil y además estar en el año de carrera que nos corresponde, cosa que eso es irrisorio porque en el 2018 no tuvimos clase.
Nuevamente mi compañero habla de que fuimos engañados y efectivamente porque la glosa presupuestaria que se vota en el 2017 no fuimos contemplados para estas becas porque la universidad no se encontraba en cierre decretado aún y el cierre se decreta en febrero del 2018. En donde ahí nos dijeron que efectivamente íbamos a tener esta beca referencial de continuidad, en donde hoy en día más del 70% de los estudiantes de la Iberoamericana no están percibiendo esta beca y van a tener que seguir pagando. Ya se nos está cobrando el arancel del convenio que se firmó con la Universidad de Santiago. Estamos teniendo, no están cobrando por no pagar. Entonces, nuevamente nos sentimos estafados de parte del Estado. El Estado debería entregar una indemnización porque los estudiantes vamos a salir de una universidad que cierra, al igual que los compañeros de la Universidad Arcis, los compañeros de la Universidad del Mar y, lamentablemente, los compañeros de la Universidad del Pacífico. Esto nosotros se los hicimos ver el año pasado, en la Comisión de Educación lo presentamos y a la DIVESUB también le dijimos que la Universidad del Pacífico iba a entrar en un cierre porque le estaban pasando las mismas cosas que nos pasaron a nosotros en la Iberoamericana. Sumado que no se está respetando todo lo del convenio, no nos deberían estar cobrando hoy el valor de lo que significa estar estudiando bajo el convenio, ya que todavía no tenemos respuestas de que si vamos a tener las becas o no, sumado que el CAE en este momento está congelado. La universidad sigue presentando problemas de infraestructura, donde tenemos problemas con las bombas de agua, han tenido que suspender las clases en estas cortas semanas que llevamos, no hemos empezado las clases ni hemos empezado los internados con los campus clínicos, por lo tanto acá hay varias falencias que está presentando este convenio. El señor Juan Eduardo Vargas, hace mucho tiempo que no le veo la cara, no sé qué le ha pasado a este caballero porque no aparece, sumado que el administrador de cierre, que era el administrador de cierre de la Universidad Arcis, hoy en día es el administrador de cierre de la Iberoamericana y sigue siendo tan nefasto como el primero. No cumplen con sus obligaciones, por lo tanto yo no sé qué más vamos a tener que estar esperando los estudiantes de la Iberoamericana para ser escuchados. Yo lamento mucho que hoy en día estén los compañeros de la Universidad del Pacífico acá, porque siento que les va a pasar lo mismo, van a volver a perder el año. Acá nosotros en una comisión vinimos a exponer que si podían ser reubicados compañeros en la universidad, en la autónoma, donde nos dijeron que no, porque ellos estaban con el tema de la gratuidad y hoy en día resulta que han recibido algunos compañeros, porque Juan Eduardo Vargas se movió, resulta que mágicamente los reubicaron, cosa que a mi compañero, que él fue estafado en el 2017, él se matriculó como un estudiante nuevo de primer año de obstetricia, no tuvo clases, en segundo año él podría estar perfectamente cursando tercer año de su carrera y hoy sigue estando entre primero y segundo año porque la universidad no respetó y nos estafaron. Entonces mi pregunta es, ¿cuántas veces vamos a tener que estar viniendo a exponer acá para poder ser respetados y poder titularnos de una universidad que lamentablemente está cerrada? O sea, a nosotros nos van a recordar por una universidad en cierre y no por lo académico o por la calidad académica que teníamos en ese momento. Sí, a todos los miembros de la comisión yo les quisiera pedir que tomemos algunos compromisos de solicitud de información y de oficio al gobierno, porque aquí yo tuve la oportunidad la semana pasada de ir a la Universidad Iberoamericana, que efectivamente me tocó verla sin agua, o sea, no está funcionando en condiciones normales, pero yo creo que ahí quisiera repasar las cuestiones que son realmente graves. La beca de continuidad, los estudiantes no saben quiénes se la van a adjudicar y quiénes no. Por lo tanto, los estudiantes están yendo a clases sin saber si es que tienen que pagar o no pagar la universidad. Aún los que se la van a adjudicar, ya pasando a otro problema, aún los que se la van a adjudicar todavía no saben si es que se la van a adjudicar. Y aún los que seguro se las van a adjudicar, todavía no les llega. Les llega junio o julio, pero en el fondo no lo saben. Y la universidad que está administrando el cierre, que es la USACH, ya está realizando los cobros. Por lo tanto, tendríamos, e inclusive los estudiantes que de seguro se las van a adjudicar, tienen 6 meses en que no saben cómo pagar. Lo otro que yo creo que es fundamental es que oficiemos al gobierno también con respecto a los campus clínicos, ya que los estudiantes, obviamente que los estudiantes de carreras relacionadas con la salud que requieren este tipo de instalaciones y no las tienen, y no hay ninguna noticia acerca de qué va a pasar con eso, sino que es la eventualidad de que alguien algún día lo va a solucionar en situación que las clases ya empezaron y los cobros también ya empezaron, por lo tanto le están cobrando por un, dicho en términos de cómo hablan ellos, por un producto que no les están entregando. Creo que también el gobierno tiene que venir a aclarar el tema del CAE congelado, de la imputación de pagos
aranceles y mensualidades en meses en que la universidad no funcionó, digamos, justo inmediatamente después del cierre, y el tema de que se les exija para tener la beca de continuidad estar en el año correspondiente, ya que obviamente no pueden estar en el año que les corresponde porque la universidad estuvo cerrada durante un año. Entonces pido que tomemos el acuerdo de oficiar sobre la información que acabo de mencionar y que María Soledad ha anotado de manera con una claridad cristalina. Diputada Girardi. Yo solamente, presidente, sería muy interesante que hubiera estado aquí Juan Eduardo Vargas para que él pudiera responder. Y quiero señalar que en una comisión investigadora, cuando se cita a un funcionario de gobierno, no se puede excusar, tiene que estar. Eso lo puede hacer en una comisión regular, pero en una comisión investigadora tienen que estar sí o sí si son citados. Y yo quisiera que le manifestáramos esta situación al director de la DIVESUB, porque si es citado a la comisión, no puede no venir y no se puede excusar, salvo obviamente que sea un motivo de fuerza mayor. En todo caso, presidente, muchos los temas y la dirigenta tiene toda la razón. Ellos han venido planteando, y también Jorge, ellos han venido planteando esto hace mucho rato. No es hoy día que están planteando la situación que ocurre en la Iberoamericana y, por lo tanto, el Gobierno ya debiera haber tomado previsiones respecto de esto y medidas, y no la está tomando. Entonces, el año pasado, y todos estos temas debieran haber quedado resueltos y no se están resolviendo. Yo creo que es importante que la DIVESUB hoy día nos responda la próxima sesión respecto a este tema a la brevedad. Muchas gracias. Sí, de eso es el oficio que estoy proponiendo. Quiero aclarar que no es que ya se deberían haber solucionado. O sea, los estudiantes están yendo a clases sin campus clínico y se les está cobrando la mensualidad. O sea, la situación es realmente grave, ya no desde el punto de vista del respeto al estudiante, sino que esto se está convirtiendo en una nueva estafa. Así que propongo que tomemos ese acuerdo. Muchas gracias, Jorge y Paz. A la secretaria le pido que si pudiera leer la carta enviada por el rector George Spee, si es que la encuentra. Señor presidente, Comisión Especial Investigadora, mi especial consideración. Me permito escribir a usted con el propósito de excusar mi asistencia a la Comisión Especial Investigadora que usted preside, atendida razones de fuerza mayor. Sin embargo, me ha parecido conveniente que por su intermedio pueda aportar información y antecedentes que sin duda serán útiles para vuestro trabajo y para entender la crisis de la universidad, que lamentablemente me tocó vivir en mi condición de rector de la universidad en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 hasta la fecha. Al respecto, es indispensable hacer presente lo siguiente. 1. Mi historial universitario da cuenta de un largo accionar en el sector universitario, tanto en instituciones públicas como privadas, con experiencias y resultados razonables. Sin embargo, debo reconocer, con la perspectiva de los meses que permanecí en la Universidad del Pacífico, que nunca antes en mi vida profesional sufrí actos tan inaceptables de vulneración de derechos fundamentales como trabajador, asociados a malas prácticas en materia de gestión institucional, sumadas a otras acciones incorrectas que me tocó vivir y presenciar, acciones todas atribuibles al directorio de la universidad y especialmente a su presidente. Dichas conductas sistemáticas y equívocas han quedado en evidencia con distintos testimonios y antecedentes ya conocidos por esta comisión investigadora, y no es otra cosa que el fiel reflejo del deterioro estructural que los sostenedores venían experimentando en los últimos años, dañando una cantidad importante de jóvenes y sus familias. 2. No es mi ánimo con esta declaración eludir responsabilidades. Por el contrario, es muy necesario hacerse cargo y colaborar con una investigación que tiene objetivos imperiosos, donde actores gubernamentales, públicos y privados tienen que hacer sus aportes e intentar buscar soluciones dignas y reparadoras. Sin embargo, no es conveniente desviar el sentido de la investigación, interpelando con un sentido ideológico a quienes están dispuestos a colaborar, que, como está quedando demostrado, también somos víctimas de las circunstancias, como es mi caso. 3. Mi incorporación a la universidad como rector se produce efectivamente con fecha 1 de diciembre del año 2017. Previo a esa fecha, una serie de acercamientos y encuentros que se detallan más adelante. 4. A comienzos del mes de octubre de 2017, el señor Pablo Ortúzar, en reunión privada concertada por un tercero, me consultó si yo estaba en condiciones de asumir la rectoría de la Universidad del Pacífico, considerando que se tenía contemplada la salida o eventual renuncia del rector de ese momento, don Gilberto Zárate.
En dicha oportunidad me indicó que las relaciones entre el señor Zárate y el directorio estaban cortadas. Me señaló que la situación en general de la universidad era preocupante, pero a su vez me agregó que era muy abordable, dado el sinnúmero de acciones desplegadas por el directorio y su cargo. 5. A mediados de ese año 2017, y siendo aún rector don Gilberto Zárate, el señor Ortúzar me relató que se había vendido el edificio Las Condes, con el propósito de solventar deudas con instituciones financieras, y además con parte de esos recursos se había procedido a reestructurar la orgánica de la universidad, que en lo sustantivo consideró ajustes y fusiones estructurales en lo académico y administrativo, así como ajustes importantes en reducción de personal. En ese momento me enteré de la existencia y aplicación de un denominado plan de ajustes estructurales y reducción importante de recursos humanos académicos y administrativos, presentadas por el rector Zárate al directorio. Entiendo solo aprobado en parte, que estaba en plena implementación, pero que no era suficiente. Requería de nuevos aportes o algunas modificaciones patrimoniales, fundamentalmente referidas a la capitalización de la sede de Melipilla. Respecto a Melipilla, fue la primera noticia que tuve sin tener claridad de lo que ello significaba. 6. Pues bien, esa fue la información que yo recibí en ese momento. Desconocía absolutamente las operaciones previas de ventas de propiedades entre la Fundación y la Corporación, ni cómo ello afectó seriamente el estado financiero y patrimonial de la universidad, inhabilitando en los hechos a la institución para recurrir a entidades financieras para enfrentar problemas de caja, comprometiendo su viabilidad financiera y posibilidades de acreditación institucional futura. Tampoco se materializaron, entiendo, acuerdos previos de traspasar todos los bienes de la Fundación a la universidad. Quienes vivieron este proceso pueden dar mejores testimonios de las operaciones y los acuerdos incumplidos con el CENED respecto de activar el patrimonio de Melipilla, por ejemplo. Acuerdos reflejados en actas de directorio de la Fundación y también documentos suscritos con el CENED en su momento como condición y contraparte necesaria a la acreditación otorgada en el año 2015. 7. Desde luego, antes de darle respuesta sobre mi eventual incorporación en la universidad, le solicité a Pablo Ortúzar que me entregara antecedentes que dieran cuenta de la situación académica de la universidad. En primer lugar, y también antecedentes reglamentarios, financieros e institucionales vigentes, incluyendo los estatutos que la regían. Quiero precisar que en el año 2004, en mi condición de par evaluador de la CNA, fui parte de la Comisión de Acreditación Institucional de la universidad, porque por consiguiente algo recordaba de su situación. No obstante, habiendo pasado 14 años de ese cometido, era muy relevante actualizar los datos. Con algún retraso recibí parte del material solicitado y pude formarme una nueva impresión que en general me indicaba que estando en presencia de un proyecto académico con un buen nivel de desarrollo e interesante en cuanto tenía ciertas particularidades en carreras muy reconocidas por el medio, tenía también ciertas dificultades respecto a la viabilidad del mismo, atendidas fundamentalmente las precariedades financieras que arrastraba la corporación en los últimos años. Claramente, los intentos del rector Zárate en materia de reestructuración y ajustes académicos no fueron suficientes y había que hacer nuevos esfuerzos si se pretendía mejorar y tener posibilidades ciertas de acreditar la universidad, condición esta última indispensable para el futuro del proyecto, atendidas las nuevas disposiciones y exigencias de la nueva ley en cuanto a aseguramiento de la calidad y otras materias sensibles. 8. Con los antecedentes anteriores, solicité una nueva reunión con el señor Pablo Ortúzar, oportunidad en la cual le hice ver mi opinión, teniendo a la vista solo los antecedentes revisados que en lo medular hacían ver el serio problema financiero estructural que tenía la universidad. En concreto, le hice presente que la línea de gastos definidos y comprometidos no era sostenible con los ingresos proyectados, por lo que resultaba indispensable impulsar acciones serias para ajustar nuevamente gastos corporativos, salvaguardando aquellos gastos académicos que aseguraran la calidad académica. 9. Le planteé al señor Ortúzar que cualquier acción a futuro, independiente de quien asumiera la rectoría, debía velar por tomar las urgentes medidas correctivas a todo nivel, sin excepción. También le hice ver que, independientemente de lo anterior, los socios de la corporación deberían hacer un esfuerzo por aportar o buscar fuentes de financiamiento inmediatas, dado que su situación atentaría, como así ocurrió lamentable y finalmente, en nuestros intentos fallidos por recuperar la acreditación y garantizar un correcto funcionamiento futuro. Me señaló con mucha propiedad y le creí a esas alturas que estaban muy bien encaminados los contactos con entidades internacionales y financieras locales en la búsqueda de esos recursos. 10. Luego de estos primeros encuentros, el señor Ortúzar me pidió que nos reuniéramos por separado con cada uno de los miembros del directorio con el propósito de conocerlos y también que ellos, a su vez, pudieran formarse una impresión sobre mi persona. En general, las reuniones fueron agradables, pero con poco contenido académico y muy centradas en los problemas económicos de la universidad, con muchas críticas al rector del momento. Sin duda, se trataba en general de un grupo de amigos personales de Pablo Ortúzar, parientes y otros que respondían a lealtades muy circunstanciales.
algunos de ellos con escaso conocimiento del sector universitario y con bajos aportes, pero muy utilitarios para los malos acuerdos adoptados y con el tiempo nos hemos ido enterando. 11. Con este panorama, le señalé a Pablo Ortúzar que cualquier ofrecimiento o aceptación de la Rectoría estaba sujeto a varias condiciones, a saber, a. Cambios a los estatutos, de manera de institucionalizar de mejor forma la universidad y generar los contrapuntos necesarios hoy inexistentes para un desarrollo más equilibrado. De esta manera se lograría empoderar al rector y a otras autoridades académicas de acuerdo a las realidades y culturas propias del sector universitario, más allá de lo que las normas de aseguramiento de la calidad exigían. B. Continuar con el plan propuesto por el rector Zárate, consistente en seguir con ajustes estructurales, disminución del uso de espacios físicos y baja significativa de los arriendos, gastos estos últimos de gran significación y grandes causantes de la crisis final. C. Avanzar definitivamente en el traspaso de los bienes de la Fundación a la universidad. D. Bajar significativamente los sueldos de los directivos y funcionarios, considerando que no se relacionaban con la realidad del medio ni con la realidad de la universidad. Del mismo modo, reducir los gastos por asesoría y servicios prestados a la universidad. E. Hacer el mayor esfuerzo y comprometernos por recuperar la acreditación institucional en el más breve plazo, haciéndonos cargo además de acuerdos previos comprometidos con organismos aseguradores y la CNED. Esto último incluye el traspaso de la sede de Melipilla. F. Dentro de una mirada muy parcial aún, solicité complementar o ajustar el directorio, llenando cargos vacantes idealmente con profesionales calificados que tuvieran una mirada más académica y un mayor compromiso con los destinos futuros de la universidad. 12. Respecto a lo solicitado anteriormente, en general, hubo acuerdos en el directorio de avanzar, razón por la cual estuve muy dispuesto a asumir la rectoría por el periodo que establecían los estatutos, que eran 4 años. 13. Lo que viene es historia conocida, llena de desencuentros, discusiones duras, falta de consideraciones hacia la figura de un rector, acuerdos incumplidos, acusaciones gratuitas y derechamente falsas respecto al rol y responsabilidades del rector y su equipo directivo en relación con la crisis. Sobre el particular, quizás vale la pena evidenciar un hecho que refleja por sí solo la característica del actuar corporativo. Me refiero a la reunión extraordinaria del director de la universidad a realizar el mes de noviembre de 2017, oportunidad en que se me nombró rector de la universidad y en la cual no participé. Se me dijo que el directorio, por unanimidad, había aceptado mi nombramiento por 2 años, no obstante que el estatuto señala 4. Lo anterior es lo que a mí oficialmente se me informó y finalmente acepté. En dicha reunión se contó con la complicidad de la secretaria general de la universidad, quien tiene la responsabilidad de ser garante de la fe pública de los actos y cumplimiento de acuerdos y reglamentos de los distintos organismos de la corporación. Lo grave, más allá del incumplimiento con el estatuto, es que el acta de ese directorio extraordinario dice algo distinto a lo que se me informó oficialmente. Señala que mi nombramiento es solo por 1 año y medio. Dicha información en esos términos fue sociabilizada con los distintos organismos públicos que la requerían. Mineduc, Ministerio de Justicia, CNA, etc. De todo esto me he venido a enterar en este último mes, luego de recibir de la propia Divesup copia digitalizada de esta acta. Sin duda, asumiendo mi falta de rigurosidad en las particularidades de mi nombramiento, confié de buena fe e ingenuamente en quienes presidían la corporación. 14. Finalmente, pienso que mi presencia en la comisión, dado el corto periodo en el cual me desempeñé como rector y atendido el hecho que se ha nombrado un administrador de cierre, con facultades que el rector nunca tuvo, no agrega elementos nuevos a los ya expuestos en sesiones anteriores y más bien podría entrabar el adecuado trabajo de la misma. Consciente de ello, estimo que lo importante ahora es colaborar, sin perjuicio que a estas alturas todos sabemos quién es o son los principales responsables, me refiero a la Asamblea de Socios y el Directorio de la Corporación. Por último, de surgir preguntas directas al rector por parte de algunos de los miembros permanentes de la comisión, no tengo inconveniente en contestarlas por escrito. Hago la salvedad que mi colaboración en la búsqueda de soluciones hacia los estudiantes y también hacia los académicos y funcionarios estará siempre disponible. Así se lo he hecho ver al administrador de cierre, señor Roberto Naum Anut, en conversaciones telefónicas y reunión reciente, a quien le he ofrecido todo mi apoyo dentro de la legalidad vigente. Sin otro particular, le saludo atentamente George P. Gaona, rector, Universidad del Pacífico. Eso es, presidente. Muchas gracias, secretaria. Le propongo a los diputados presentes que si de aquí al final de la sesión quieren establecer más preguntas para el señor Espí, se las enviemos de la misma forma en que se le envió la citación y respondió, ya que él mismo se ofrece a responderlas en este escrito, o si no, que sean por correo electrónico a la secretaría y que se le remitan en un solo escrito. Ahora pasamos a darle la bienvenida a la comisión al señor exrector de la Universidad del Pacífico, don Eugenio Cáceres Contreras. Muchas gracias por su presencia.
Yo no sé si usted quisiera hacer una presentación o responder preguntas de los diputados. El estilo que hemos ocupado hasta el momento, estoy hablando, la forma en que lo hemos tomado hasta el momento es que se le permite al invitado exponer hasta por 10, 15 minutos. Yo prefiero la segunda alternativa. Sí. Yo prefiero la segunda alternativa basado en el siguiente argumento. Yo recibí la invitación que ustedes me hicieron. Se señala que el tenor o la referencia o el contexto en el cual la reunión se realizaría es el mandato que elaboró la propia Comisión de Diputados. En ese mandato, si bien se hacen referencias al periodo en que yo ejercí la rectoría, yo diría que la mayor parte de la argumentación que motiva la constitución de esta comisión investigadora son hechos ocurridos posterior a mi rectoría. Entonces, por eso es que prefiero la alternativa que sean ustedes quienes me pregunten, si bien yo tengo notas tomadas por mí en relación a este mandato, preferiría, repito, que se haga en base a preguntas y respuestas para tener, por mi parte, el sentido exacto y el objetivo exacto que ustedes pretenden como comisión investigadora. Ahora, si no hubiera acuerdo en eso, sí, bien puedo referirme a aquellos aspectos que están, si bien están en el mandato, puedo comentar, teniendo en cuenta que mi periodo rectoral fue desde el 1 de julio del año 2013 al 20 de abril del año 2015. Es decir, yo estuve en la universidad 1 año, 8 meses y 20 días. 8 meses y 20 días. Sí, lo que pasa es que yo veo más eficiente en el uso del tiempo que usted haga su presentación con sus notas, por cuanto los diputados tenemos la tendencia a hacer preguntas extremadamente largas, ¿ya? A pesar de que probablemente apunten a cuestiones que van a estar respondidas en su presentación original. Ahora, creo que está en su derecho a pedir que se le hagan preguntas porque es una citación abierta, por lo tanto no tiene por qué. Pero yo sugiero que haga que nos comente sus notas con respecto al mandato de la comisión. Pero yo entiendo que la decisión por una alternativa u otra está en manos de los miembros de la comisión. Así es. Bueno, entonces le pregunto a los lo dejamos que haga su presentación en vez de hacer ¿Qué prefiere? O sea, le solicitamos que haga su presentación como todos los otros invitados. Por favor. Un primer punto que quería comentar es quizás reiterar esto que comentaba recién, en el sentido que una buena parte de los hechos que se refieren en el mandato son hechos ocurridos con posterioridad al ejercicio de mi rectoría. Y acá, si me permiten un comentario quizás un tanto anecdótico, pero yo tengo la impresión personal que hay dos momentos en la historia reciente de la Universidad del Pacífico en el cual no para nada quiero pensar que después de 1000 diluvios o cosas de esa naturaleza, pero hay una serie de elementos y de hechos absolutamente verificados por la información que ustedes manejan que son posteriores a mi salida. En consecuencia, muchos de los comentarios que yo puedo hacer frente a ustedes van a tener quizás esta sensación de que un poco que la Universidad del Pacífico en mi rectoría estaba pintada color rosa. No es así, no es así porque la universidad tenía identificado y en ese aspecto también los acuerdos que tomó la Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Educación mostraron con claridad cuáles eran los puntos débiles a los cuales la Universidad del Pacífico, si quería consolidar su proyecto educativo, tenía que orientar su trabajo en las referencias que establecieron, por una parte la CNA y por otra parte el CENET. Entonces, no es una cuestión que
repito, signifique que todo lo malo pasó después que yo me fui, o que me fueron, para decirlo con claridad, sino que en el fondo hay una continuidad de hechos, pero sí, yo creo que interesa marcar una cuestión que tiene que ver con lo que acabo de referir, que es el cambio profundo, el cambio radical que se produce en la universidad posterior a mi salida, en el sentido que cambia absolutamente la condición de trabajo de la universidad y cambia principalmente aquellos elementos que podían consolidar el proyecto educativo desde el punto de vista de su gestión administrativa. Concretamente, el compromiso que asume la universidad, representada en ese momento como representante legal de la universidad, representada por mí frente al Consejo Nacional de Educación, se adquieren un conjunto de compromisos fundamentalmente ligados no tanto al proyecto educativo en sí mismo, sino que a la gestión administrativa de ese proyecto educativo. Se adquieren estos compromisos que poco tiempo después o casi inmediatamente después de mi salida son dejados de lado. Y todas aquellas cuestiones que tenían que ver con este nuevo perfil de gestión administrativa, de gestión institucional, quedan absolutamente, entiendo yo, dejados de lado. Sobre todo en la referencia de los distintos elementos que ustedes han manejado en el mandato y algunas de estas cuestiones que han ido apareciendo en los antecedentes complementarios que ustedes también han comentado y han conocido. También me interesa marcar, y eso sí que es una cuestión absolutamente pertinente al periodo en que a mí me tocó ejercer la rectoría, la diferencia que a ustedes les preocupa, la diferencia entre lo emitido y declarado por la Comisión Nacional de Educación, de Acreditación y aquellas cuestiones y acuerdos que fueron adoptados por el Consejo Nacional de Educación. Porque evidentemente ahí hay un contraste de opiniones que necesariamente creo yo que tenemos que comentar. La impresión que en ese momento las autoridades o los directivos de la universidad asumimos frente al acuerdo de la CNA y que motivó precisamente la apelación frente al CNED era estimar que había, por una parte, un nudo central en los argumentos de la CNA que necesariamente teníamos que, si no resolver de inmediato, por lo menos iniciar un camino de solución de aquellas cuestiones que la CNA marcaba como relevantes, que fundamentalmente tenían que ver otra vez con lo que es la gestión administrativa y gestión institucional del proyecto educativo. Si ustedes analizan el acuerdo de la del Consejo Nacional de Educación, de alguna manera u otra, si digo destruye, puede parecer así como muy fuerte, pero de alguna manera u otra se genera una argumentación en el cual cada uno de los elementos que tienen que ver con la gestión financiera de la universidad, que también en el acuerdo de la CNA adquiere una importancia muy, muy fuerte, por parte del Consejo Nacional de Educación, en la medida de los argumentos que nosotros entregamos en ese momento como universidad, fueron de alguna manera u otra, también lo digo, una pésima manera, cayéndose. Y sí se mantuvo, lo que a mi juicio, vuelvo a reiterar, es el nudo gordiano, diríamos, en el cual se juega posteriormente todo el desarrollo de la universidad, que era por una parte, romper este enlace profundo que existía entre la Fundación Julio Ortúzar Rojas, la Corporación Universidad del Pacífico y delinear un proceso con todo el cruce de elementos que eso significaba en términos de arriendos, pagos inmobiliarios, etcétera, etcétera. Otro elemento y también retirar o establecer un elemento de gobierno universitario, de dirección universitaria, en el cual la familia sostenedora de la universidad no tuviera la injerencia que había tenido en los últimos años. Cuestión que ya se había perfilado con bastante claridad en el periodo que me tocó ejercer la rectoría. Si
si usted analiza la composición del directorio con el cual a mí me tocó trabajar, había solamente un miembro de la familia Ortúzar en el directorio, que era su presidente, don Julio Ortúzar Prado. Y en la asamblea de socios de la universidad también se habían ya retirado los familiares de la familia propietaria. Este camino que se perfilaba como necesario para poder obtener la acreditación es el compromiso que asume esta rectoría que a mí me tocó desempeñar, y tengo que pensar necesariamente que el cumplimiento de ese compromiso fue el que motivó mi desvinculación de la universidad, en el sentido de que yo, frente al Consejo Nacional de Educación y frente a la Convención de Acreditación, aparecía como el responsable de un proyecto que se estaba llevando adelante. Otro elemento que me interesa que ustedes conozcan y que finalmente yo diría fue el objetivo con el cual yo asumí la rectoría de la Universidad del Pacífico, era que realmente la Universidad del Pacífico de alguna manera u otra fuera acercando el cumplimiento del concepto de universidad. La Universidad del Pacífico surge de un instituto profesional y, si bien toma el nombre de Universidad del Pacífico, los elementos constitutivos de lo que entendemos todos como una auténtica universidad estaban bastante ausentes. Se construye entonces, y aquí también hay un elemento que me interesa recalcar, se construye entonces no con el directorio de la universidad, no con el directorio de la Asamblea de Socios, sino que fundamentalmente en un trabajo en el cual participaron más de 120 académicos de la universidad, se construye un proyecto educativo global con sus procesos de gestión absolutamente delineados que abarcaba el periodo 2015 al 2020, en el cual en ese horizonte de planeamiento tenía necesariamente que formularse elementos vinculados a esta gestión institucional, pero también elementos de acompañamiento académico para ir generando una base sólida en el cual realmente, fundamentalmente, ligados a elementos de constitución de proyectos de investigación, que fue otro de los elementos que el Consejo Nacional de Educación reconoce y que es la base de la decisión positiva que ellos tomaron respecto a la acreditación de la universidad. Comentábamos recién que si bien las referencias que entrega la CNA fundamentalmente se ligan a los aspectos financieros y a los aspectos de gestión, simplemente yo quisiera comentarles que el propio informe de la consultora EXMO, que fue el que acompañó nuestro proceso de acreditación frente a la CNA, establecía muchos elementos favorables a lo que era en ese momento la situación financiera de la Universidad del Pacífico. Los indicadores, los típicos indicadores, liquidez, condiciones de operación, gestión, etcétera, etcétera, están reconocidos como buenos o suficientes en ese informe, cuestión que también el Consejo Nacional de Educación tuvo en cuenta para establecer su decisión positiva. En el mandato que ustedes han establecido se hacen referencias también a el pago de arriendo, o sea, este elemento cruzado entre la inmobiliaria, entre la Fundación Julio Ortúzar Rojas con la universidad. Eso es cierto, era así. Lo que sí yo quisiera comentar como un elemento adicional o complementario de esta aseveración es que en mi rectoría, y por favor entienda, yo no quiero plantear esto como una defensa personal, pero sí me interesa que entregarles elementos de información que ustedes quizás puedan considerar. Durante mi rectoría se pidió precisamente una investigación, se pidió un informe a Colliers International que pretendía, o sea, en el fondo le preguntamos, los precios que la universidad está pagando a la fundación son altos, bajos, medianos, y la respuesta que está en ese informe Colliers que ustedes pueden solicitar es que en el periodo en el cual se estableció como elemento de acreditación, en ese periodo los
precios, o sea, los arriendos, los ítems de arriendo que la universidad pagaba a la fundación eran de precios de mercado, como se dice habitualmente. Ahora, este punto crítico, este cruce de arriendos y propiedades, ustedes lo tienen ya en cuenta, lo que he comentado 2 o 3 veces, era el nudo en el cual precisamente había que colocar las referencias de futuro de la universidad. Y hubo ahí un periodo entre el acuerdo de la Comisión Nacional de Acreditación, que es de diciembre del año 2014, a la decisión que toma el Consejo Nacional de Educación el 25 de marzo del 2015. En ese periodo se inició este proceso comprometido en términos de aportar por parte de la Fundación las propiedades a la universidad. En el caso de Las Condes se establecía un proceso de compraventa y en el caso de Melipilla un aporte por parte de la Fundación. Otro elemento que quizás desordena un poco la exposición, pero que creo yo que interesa marcar. Todo esto que les estoy comentando siempre se tuvo, por una parte, el conocimiento de la comunidad universitaria, profesores y estudiantes, y por la otra, la aprobación de todos estos pasos que se fueron dando por parte del directorio de la universidad. O sea, no son elementos que surgieran de una autoridad unipersonal, no son elementos que surgieran de los cuerpos directivos, sino que fundamentalmente comunidad de profesores y estudiantes y el directorio de la universidad, en el cual, creo que lo comenté recién, solo había una persona ligada a la familia propietaria. ¿Eso sería? ¿Quedo por acá? Sí. Ok. Por favor. Va. ¿Preguntas? Diputado Pardo, diputada Girardi. ¿Qué más? Doña Valesca. Diputado Pardo. Gracias, presidente. Mi pregunta es la siguiente. Usted señala que los indicadores económicos en el periodo que usted estaba en la rectoría eran positivos y no, según entendí, no permitían predecir una situación de crisis como la que se produjo. Ya más que los cánones de arriendos, de acuerdo a ese informe experto, estaban dentro de los valores de mercado. Entonces, mi pregunta es, desde lo que usted ha podido apreciar y por su experiencia que tuvo en la rectoría, ¿qué piensa usted que detonó la crisis financiera y la situación, digamos, que llevó al estado actual de la... Acumulamos preguntas y después le... Todas las preguntas. Vamos a acumular una ronda de preguntas y después le... Y si tiene conocimiento, que no recuerdo, me parece que lo vimos en alguna comisión, si hubo un incremento en los valores de arriendo posterior a su gestión. Diputada Girardi. Gracias, presidente. Bueno, bienvenido, don Eugenio. Gracias por asistir a la comisión. Yo creo que sería como bien relevante que usted pudiera aclarar, independientemente que esté en un informe escrito, ¿no? Los puntos débiles que señaló la CNA para no otorgar la acreditación, ¿no? Entiendo que uno de ellos, de los puntos débiles, esta relación que tenía la familia con la universidad, ¿no? Y sería a lo mejor interesante que usted pudiera especificar por qué esa relación era considerada como un factor a modificar, ¿no? Y que me parece que es uno de los temas que usted asumió dentro de los compromisos con el Consejo Nacional de Educación. La otra pregunta es ¿cuánto? Lo que yo entiendo es que en su periodo esta empresa plantea que los de auditoría que usted señala
plantea que los arriendos están en precio de mercado, ¿no es cierto?, durante su gestión. Cuando usted asume, ¿eran precios de mercado? ¿Y cuánto superior a los precios de mercado eran? Eso por otra parte. Y lo último que quisiera preguntar es, dentro de los compromisos, por lo que recuerdo, tenía que ver con precisamente que este enlace o esta relación media incestuosa entre la fundación y la universidad pudiera terminar, porque claramente había un traspaso de recursos que no, de la universidad hacia la fundación que no debía ocurrir, ¿no? Dentro de los compromisos que usted asume, ¿cuáles son los que usted logra cumplir y cuáles son las razones después entonces de su despido? Porque yo me imagino que fue porque chocaron intereses, ¿no? ¿Y cuál fue el choque de intereses que produjo finalmente su despido en relación a los compromisos y al cumplimiento de los compromisos? También quisiera preguntarle sobre el pago de indemnizaciones a parte de los miembros de la familia Ortúzar que trabajaban y estaba dentro de las razones que la CNA adujo para no otorgar la acreditación. Y finalmente una opinión que quisiera plantearle. La ley de educación superior establece claramente que las instituciones de educación superior son entidades sin fines de lucro, ¿no? Y establece también que cuando una institución que es sin fines de lucro vulnera sus estatutos, por lo tanto se convierte en una institución que lucra, ¿no?, y que rompe con o vulnera sus propios estatutos, debiera aplicarse como medida la revocación del reconocimiento oficial, ¿no? Esos antecedentes que finalmente señalaban que había esta relación rara, porque se plantea como una relación rara, de acuerdo a su opinión, ¿era lucro? O sea, la familia se estaba enriqueciendo ilegalmente por estos traspasos y estos pagos abultados, ¿no?, del arriendo, o el hecho de involucrar a numerosos miembros de la familia en la gestión de la universidad. Y me gustaría conocer su opinión sincera respecto al tema, ¿no? Yo sé que esto debiera ser un rol que debiera asumir la autoridad, de revisar si hay lucro o no lucro, ya si se vulnera o no se vulneran los estatutos, pero me gustaría conocer su opinión al respecto. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, don Eugenio. Doña Valesca Rojas. Concha. ¿Sí? ¿Pero viene después de mí? Gracias, presidente. Por su intermedio también agradecer al ex rector Eugenio Cáceres por haber venido hoy día y responder nuestras preguntas, que de seguro van a ser muy valiosas en el proceso que viene para los estudiantes. Yo voy a ser un poco más enfática en las preguntas de la diputada Cristina Girardi. Concretamente, a su perspectiva, o cuál fue la explicación que le dieron dentro de la institución para que usted saliera de la rectoría. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿usted cree realmente que esa salida o esa explicación que le dieron dentro de la Universidad del Pacífico fue fidedigna o fue más bien por intentar dar cumplimiento a sacar a la familia de la estructura administrativa financiera de la universidad? Eso es lo segundo. Lo tercero, no me queda suficientemente claro el aspecto patrimonial. La Comisión Nacional de Acreditación ya en esa época decía que la universidad estaba en una situación económica compleja, que tenía más deudas de las que en realidad podría asumir, que no tenía patrimonio propio en aquella época porque ya efectivamente todo había sido traspasado a la fundación o viceversa. Y en ese aspecto no entiendo bien a qué le llaman sanidad financiera por parte de la universidad. No sé si esto pasa exactamente dentro de su gestión, pero por lo menos dentro del informe que marca la Comisión Nacional de Acreditación, dentro de los 13 puntos, por lo menos 3 son de carácter administrativo financiero. Entonces, me gustaría que si pudiéramos ahondar un poquito en eso para poder entenderlo de mejor forma. Y la cuarta pregunta es si
dentro de su periodo se vende el inmueble de sede Baquedano o no. Y en la eventualidad de que eso sea así, si usted tiene algún tipo de conocimiento, yo entiendo que el rector por regla general no tiene por qué saber todo lo financiero de la universidad, pero en la eventualidad de que esto fuese así, ¿qué pasó con la plata del inmueble? Si efectivamente se fue a la fundación, ya que era la misma fundación la que le arrendaba esta sede a la universidad, hacía como corredor de propiedades, y si usted tiene algún tipo de conocimiento al respecto. Eso. Diputado de Lolio. Gracias, presidente. Agradecer obviamente la presentación. Tres cosas. La primera es que se ve, al menos en los datos, que hay un efecto muy importante ante la pérdida de la acreditación en la matrícula del año siguiente para los estudiantes. A pesar de que luego eso es revertido por el CENED, hay un efecto muy relevante. Entonces, si nos puede, se lo han preguntado de distintas maneras, digamos, pero ¿qué es lo que exactamente sucede ahí desde la perspectiva de los estudiantes? Cuando se pierde esa acreditación y que no existe la confianza en que luego cuando el CENED dice no, se la vamos a entregar, en el fondo vaya a mejorar de verdad, digamos, vaya a reparar. Segunda cosa, me interesa saber un poco sobre la sede de Melipilla, sobre la decisión de tener la sede de Melipilla, su proyecto, y cuando ésta pasa también a ser parte del patrimonio de la Fundación, porque hay una de las críticas que hace el informe del 2014 de la CNA, una sobre el conflicto de interés adentro de la propia Fundación, pero hay otra, y que voy a leerla muy brevemente, que dice: la universidad es fiadora y codeudora solidaria de los créditos otorgados por los bancos a la Fundación, por los edificios de la sede de Las Condes y Melipilla. Estos inmuebles son arrendados por la universidad y han sido tasados en una relación de 1,8 veces el valor de los bienes raíces a los créditos respectivos. Entonces, estamos suponiendo que el valor de mercado era 1,8 veces el valor del crédito. Todo lo anterior configura una situación en que la universidad paga arriendos a la Fundación, que obtiene plusvalía por las propiedades que no benefician a la universidad. Y además la universidad garantiza el pago de las obligaciones de la Fundación a la banca sin razón aparente. No hay una explicación válida respecto a los motivos de dichas fianzas, que además son a título gratuito. Me parece que ese era uno de los puntos centrales en los cuales se dudaba de si esa era una forma encubierta, digamos, de lucrar, ¿no? Aparte de los conflictos de interés y la contratación de familiares, digamos, dentro de la propia institución. Entonces, me gustaría que usted nos contara esto, el efecto de la pérdida de acreditación sobre la sede de Melipilla, su surgimiento y especialmente en el ámbito inmobiliario cuando esto pasa a ser parte del patrimonio de la Fundación. Gracias. Señor Cáceres, después de... Yo también quisiera hacer algunas preguntas, bueno, algunas ya se han hecho, pero también más allá de la relación de hechos que le tocó vivir, quizá conocer su criterio, su opinión sobre algunas cosas, también va a ser enriquecedor. A mí me gustaría que usted señalara qué responsabilidad le otorga al Consejo Nacional de Educación y a la Comisión Nacional de Acreditación en estos hechos, y si es que ellos debiesen haber tenido una participación distinta para evitarlo. En segundo lugar, quisiera preguntarle, yo entiendo que cuando usted asume la rectoría, usted está en consideración de que hay por parte de los controladores de la universidad la decisión de profundizar el proyecto educativo y que hay un momento, ya sea durante, ya sea posterior a su rectorado o justo en el momento en que este se acaba, en que hay un giro en donde la profundización del proyecto educativo pasa a ser secundario y que nos tiene en la situación en la que estamos. Y me gustaría que si usted nos pudiera identificar ese momento. Quisiera preguntarle además, ¿qué le motivó a hacer una investigación sobre los precios? Porque evidentemente que los precios eran pagados a quienes eran quienes lo habían contratado a usted. Entonces, yo creo que es interesante saber por qué hace una investigación sobre la relación entre la universidad que usted dirige y las personas que lo contrataron para dirigirla. Creo que creo que el entender cómo funcionaba esa relación nos podría ayudar a entender cómo funcionan estas cosas. Y lo último, que dada su experiencia en estas materias, y si bien esto no es parte de los hechos que a usted les tocó conocer, me gustaría saber qué recomendaciones hace tanto a la comisión como a este cuerpo de legisladores
para con la enorme tarea de evitar que esto vuelva a ocurrir en nuestro país. Javiera. Lo primero era lo mismo que dijo el diputado Belolio. De hecho, lo iba a leer también para hacerle la misma pregunta. Y lo segundo, que yo creo que se le preguntaron, pero tengo una duda. Hasta donde yo tengo entendido, las razones por su despido fueron decir que solamente usted servía en la parte académica y lo necesitaban en la parte financiera. Y también que cuando hicieron todo este como arreglo para la acreditación, claro, dejaron fuera como a la familia y lo hicieron con otras personas que trabajaban dentro de la universidad, pero el despido no fue solamente a usted, fue a varias personas más que participaron dentro de este como cambio estructural. Entonces, supongo que claramente la universidad tenía como este plan de acreditémonos y sacamos para afuera a todos los que no nos van a ayudar a nuestro plan. Esa era mi duda, porque tenía entendido que habían despedido más gente que había ayudado a su plan, pero no estábamos seguros de eso. Entonces quería eso. Diputado Venegas. Gracias, presidente. Bueno, yo como ustedes saben he tenido poca continuidad en esta por mis funciones anteriores y he tenido que centrar. Y eso es bastante valioso porque me dediqué a leer el mandato de la sala y la fundamentación en este caso. Y el mandato de la sala, a mi juicio, se circunscribe, como lo planteaba el rector al inicio, el ex rector, a investigar la actuación de los órganos del Estado que están relacionados con el cierre, no de esta, sino que, pero en particular a partir de esta, con el cierre de. Y cuando uno lee este documento se encuentra, rector, con una cosa que es súper, a lo menos llamativa, y esto es que cuando usted en el 2014 no consigue la acreditación, hace la presentación, ¿no es cierto?, la que llamamos apelación, no se la conceden, y posteriormente la CNA dice que le va a dar acreditación por 2 años porque el Consejo, porque va a estar, porque el rector es don Eugenio Cáceres, y que tenía como razón que era par evaluador de la CNA. Así dice en el documento que se presentó en los fundamentos de este texto que estaba leyendo. Es decir, yo creo que ahí hay que hacer una pregunta, si esas son razones suficientes para que la Comisión Nacional, el Consejo de Educación, haya dado la acreditación por 2 años. Además, quisiera decir que de la discusión y lo que hemos conocido, y esta es una pregunta directa para usted, rector, el problema es que el modelo de gestión administrativa y no sé e institucional, insiste usted, pero no sé si deliberadamente deja de lado la cosa financiera, es un modelo que se venía dando por parte de la familia Ortúzar de mucho antes que el 2014, solo que, por ejemplo, ya en enero del año 97 se firmó un contrato en donde la Fundación cobraba 51 millones de pesos de arriendo por el edificio Las Condes. El 2008, en Melipilla, 33,2 millones. Y otro edificio adjunto al de Las Condes, 38,6 millones. Es decir, no es que post salida haya cambiado dramáticamente el modo en que gestionaban, insisto, financieramente, porque ahí estaban todos los hijos del señor Ortúzar, ¿no es cierto?, ocupando cargos clave, con indemnizaciones millonarias, que 329 millones, el yerno 400. O sea, es claro que había un modelo de administración y financiero que buscaba, a través de distintos subterfugios, extraer recursos de la universidad, del instituto primero, luego de la universidad. Es más,
la propia propiedad del edificio Las Condes pasó por diversos momentos en que se compró, se vendió, y siempre en esa pasada los Ortúzar iban ganando plata, ¿no? Incluso lo vendieron en un momento a más de 9.000 millones, que es más de lo que pagó la última institución que lo adquirió finalmente. Entonces, usted fue rector en ese periodo de 1 año, 8 meses y 20 días. Pero ya tenía un problema de fondo, porque uno de los problemas que hacía era que salieran todas estas personas de la familia Ortúzar, que estaban en gran número al interior de la universidad en puestos claves que definían la gestión administrativa. Recuerde que la hija era secretaria general, el otro era director de finanzas, el otro estaba en distintos puntos. Entonces, este es un tema, un modelo que ya venía en esa y que impacta finalmente, ¿no es cierto?, cuando ya no adquieren la acreditación. Ya no adquieren la acreditación y el impacto es porque no pueden acceder al CAE, que era parte importante de los ingresos que llegaban a la universidad. Es decir, estamos en presencia de un modelo que se desarrolló desde mucho antes, digamos, que usted fuera rector y que dramáticamente se profundizó post su salida. ¿Le parece que eso es una interpretación correcta y que es bastante discutible, por ejemplo, el rol que jugó, en este caso, el Consejo Nacional de Educación, cuando, no obstante que la Comisión Nacional no le dio la acreditación, sí, por distintas razones, digamos. ¿Ah? Por esas razones. Por esas razones, claro, le dio 2 años que en realidad no, uno podría entender que no merecían, porque el argumento de que porque ese era tal rector pudiera cambiar sin cambiar sustantivamente las razones. De hecho, lo que he leído es que el señor Cáceres habría intentado sacar a los Ortúzar de la institución y eso precisamente significó que lo echaran. No sé si eso es correcto o es errado, me gustaría saber, porque si no pone el foco, si eso no es correcto, entonces la responsabilidad del Consejo Nacional de Educación se diluye o se acrecienta. Señor Cáceres, ¿quiere que le repita alguna pregunta? ¿Puedo hacer yo pregunta o no? A ver, parto por una disculpa, pues si bien traté de tomar nota de todas las preguntas, seguro no alcancé a tomar nota de todas. Entonces, por favor, aquellas que no conteste o conteste mal, ustedes me las recuerdan. Los temas, de acuerdo, siguiendo la secuencia de las preguntas, son de muy distinto orden, no tienen una secuencia ordenada, y voy a tratar entonces también de ir precisando y comentando cada uno de los temas que ustedes colocaron. Uno de los, con respecto a los valores de arriendo, explicaba recién en la presentación que una de las preocupaciones de la Rectoría en ese momento era, asumiendo que había un cruce de pago de arriendos de parte de la universidad a la fundación, por parte de la Rectoría se trató de precisar entonces si ese monto de los arriendos tenía un valor de mercado. Cuestión que, tal cual lo dije recién, se le pidió el informe a la consultora Colliers y el informe de la consultora señala que en ese momento, 2013 y 2014, los precios de arriendo tenían valor de mercado. Ahora sí me interesa precisar que esto no fue una inquietud, bueno, si fue una inquietud personal a lo mejor, pero
pero definitivamente se trataba de generar una base de información consolidada y sólida frente al proceso de acreditación. Es decir, la perspectiva de que iba a ser un tema a tener en cuenta por parte de los pares evaluadores, posteriormente por parte de la CNA, era una cuestión evidente. En consecuencia, se trataba de generar argumentos y tener una base de información que nos permitiera adelantarnos a ese argumento que de todas maneras se iba a dar a conocer por parte de la evaluación externa. Respecto a esto, a lo mejor yo mismo me desordeno en los comentarios que ustedes han solicitado, pero respecto a usted señalaba, diputado, si había esto del modelo. No cabe duda que es un modelo que se estaba desarrollando a lo largo del tiempo. Yo no puedo dejar de cruzar esta situación que es propia de la Universidad del Pacífico, pero también hay otras instituciones en las cuales este mismo hecho se ha dado. No puedo dejar de cruzarlo con los parámetros con que se va evaluando y se va desarrollando el propio sistema de educación superior. Y tiene que ver con esto, es decir, en qué momento empezamos a preocuparnos de este tipo de materias. Porque los primeros procesos de acreditación, evidentemente que esta información financiera fundamentalmente consistía en balances contables. Y aprovecho también de comentar otra cosa, a lo mejor comento las suyas porque son las que me acuerdo más de cerca, pero usted leyó aquello que se señala y que yo había sido designado rector, o sea, había tenido la decisión de nombrarme rector por mi trayectoria como para evaluador de la CNA. Creo que son cosas distintas, pero no puedo dejar de pensar que también frente a un proceso de acreditación que se visualizaba complejo, bueno, tener una persona que tenía, en mi caso, experiencia en procesos de evaluación, de acreditación, podía ser útil para la universidad, no puedo dejarlo de lado. Además estaba, no puedo dejar de comentarlo, al rector que me antecedió, don Luis Winter, se le ofreció prolongar e ir a un segundo periodo, y Luis Winter no aceptó hacerlo, y en consecuencia se inició una búsqueda de rector que terminó finalmente en mi persona. Pero bueno, con respecto a los valores de arriendo, que es lo que está como tema central, es el comentario que puedo hacer. También la diputada Girardi preguntó, y corrígeme si no es así, respecto a cómo se imaginaba una situación futura de la universidad. ¿Es así o no? Bueno, si usted no lo planteó, lo tengo anotado como tema. Pero en ese caso, yo creo que vale la pena comentar, y empiezan a aparecer cuestiones que cruzan otras preguntas, porque la alumna o la estudiante preguntaba recién si me echaron a mí solo. No me echaron a mí solo. Y tiene que ver con esta perspectiva de situación futura, porque en el fondo lo que se hizo con un grupo de trabajo de la universidad, se hablaba de la U Pacífico 3.0, como una manera de entender un proceso de trabajo interno que se estaba haciendo en la universidad, en el cual muy distintos grupos de trabajo iban construyendo conocimiento en torno a lograr definir un perfil de lo que la universidad pretendía hacer en el periodo 2015 al periodo 2020. Y traigo a colación este hecho porque en ese plan de desarrollo estratégico 2015-2020 aparece precisamente esta imagen de futuro de la universidad. Cuestiones que tengo en la memoria, la Constitución, por ejemplo, lo que se llama la Comisión 3+2. ¿Qué era la Comisión 3+2? Eran los 3 decanos más el director de la sede Melipilla más el director de investigación. Y esa Comisión 3+2 era una de las 16 comisiones de trabajo que se organizaron en torno a distintos temas. Ahora, aprovecho a contestar tu consulta. Sí, un día o 2 días después que yo había sido desvinculado,
salieron 6 o 7 funcionarios de la universidad, que eran los que más habían estado más cerca. Ahora, no directivos, directivos no salieron ninguno, sino que fundamentalmente funcionarios llamémosle profesionales técnicos, que son los que más directamente habían trabajado conmigo, fundamentalmente la unidad de planificación y la dirección de docencia. Lo que tú señalabas se responde de esa manera. Bueno, pero respecto a esta situación futura, ¿en qué se sostenía este proyecto, este plan de desarrollo estratégico? En la mantención de la matrícula universitaria en la cantidad que tenía en el momento en que se construyó este plan, que fue el periodo del año 2014, en que la universidad tenía 5.200 alumnos entre la sede de Las Condes y la sede de Melipilla. La mantención de ese número, lo que representaba como ingresos vía matrícula, sea de origen bolsillo propio de la familia, o sea, crédito del Estado, posibilitaba el desarrollo de este plan con todas las acciones de mejoramiento que allí se establecían. Esa imagen de futuro, vuelvo a plantear o a comentar lo que decía en un primer momento, ¿en qué consistía fundamentalmente? En que la Universidad del Pacífico, dicho de una manera, empezara a vestirse auténticamente de universidad, con el desarrollo de aquellas áreas en las cuales realmente se tenían ya fortalezas consolidadas y fundamentalmente ligado a iniciar procesos de investigación. De hecho, ese plan de desarrollo, en la presentación que se hizo al Consejo Nacional de Educación, ya identificaba las líneas de investigación que iban a desarrollar cada una de las facultades. Se consultó también respecto al término de estos cruces, de estos elementos que vinculaban a la Fundación Julio Ortúzar con la Corporación Universidad del Pacífico. Repito, el compromiso que se asumió frente a la CNA primero en la reposición y posteriormente frente al Consejo Nacional de Educación en la apelación, se estableció, y ahí, perdón, hay una diferencia, porque frente a la reposición de la CNA solamente se mencionó que la voluntad que la universidad tenía, respaldada por el directorio de la universidad y no solo la familia, la voluntad que la universidad tenía en que este cruce finalizara. Finalizar en dos aspectos, lo que tenía que ver con las propiedades y lo que tenía que ver con la participación de la familia en cargos directivos de la universidad. La diferencia entre la presentación a la CNA en la reposición y la presentación al Consejo Nacional de Educación es que en ese par de meses se dieron pasos muy significativos en que estas dos cuestiones básicas se concretaran. De hecho, un acuerdo del directorio de la universidad respecto al traspaso de las propiedades está consolidado en una escritura pública. ¿Podría repetirnos cuáles fueron los pasos significativos para la separación? En el caso de las propiedades, el compromiso por parte de la Fundación Julio Ortúzar Rojas de entregar vía compraventa la sede de Las Condes y establecer como aporte la sede de Melipilla. Cuestión que fue recogida y aprobada por el directorio. Y con respecto a la participación de la familia Ortúzar en cargos directivos, la renuncia de la secretaria general de la universidad y del vicerrector de Planificación y Desarrollo, el cual posteriormente fue contratado, según figura en los documentos de ustedes, como director de Relaciones Internacionales. Otra vez, vuelvo a cruzar los temas, pero... Bueno, por eso, vuelvo a cruzar los temas y toco el tema de la indemnización, de las indemnizaciones. En esto simplemente hay el cumplimiento de una disposición laboral. Y ahí sí hay que marcar que los contratos con que estaban formulados la familia o los familiares Ortúzar eran lo que se conoce con indemnización a todo evento, al revés de los contratos que se tenían el resto de los profesores y funcionarios de la universidad, que eran los contratos en el cual no se reconoce esa indemnización a todo evento. Entonces, en el caso de la secretaria general, si mal no recuerdo, había estado 26 años en la universidad.
Yo digo había estado, no digo trabajado, pero no importa. Eso tómelo como un comentario casi impertinente. Y en el caso de Pablo Ortúzar, que es el otro familiar que renuncia, también por un periodo similar. En consecuencia, multiplicar el sueldo mensual por 26 por 12, bueno, da las cifras que usted conoce. Esa es la explicación que hay respecto al cumplimiento riguroso de lo que disponía la ley laboral. La indemnización. Aquí hay una pregunta difícil. Creo que no, yo me estaba refiriendo a la del lucro. Del lucro. ¿Qué es eso? Esa relación incestuosa, como usted la califica, es la que posibilita el lucro. Y es un fenómeno que acompaña al sistema de educación superior, no solo en el caso de la Universidad del Pacífico, cuestión que esto no se trata de mal de mucho consuelo, sabemos quién, no, para nada, sino que una de las últimas preguntas, uno de los últimos temas que me toca comentar tiene que ver con esto. Definitivamente la composición, el modelo institucional que se definió en el año 81 y que acompaña todavía el proceso de constitución de instituciones universitarias, que son las que se declaran sin fines de lucro, definitivamente es un proceso que fue a ver, perdón, yo no quiero decir que haya sido diseñado para esto, no, simplemente exacto. Discúlpeme una connotación personal, pero a mí me tocó estar realmente la formulación de este esquema ya por el año 81, 82, y hay que decirlo con absoluta, o sea, lo puedo decir con absoluta sinceridad, que esta declaratoria de las universidades como corporaciones sin fines de lucro simplemente era porque a nadie se nos pasaba por la mente, dicho de una manera muy simplona. Entonces pasaba por la mente que las instituciones universitarias pudieran definir esquemas y modelos que les permitieran lucrar. Pero estaban lucrando el año siguiente. O sea, pero entonces sí, de acuerdo a su opinión, estas instituciones estaban lucrando. Y que ahí entramos, diputado, a un problema que no tiene, que es un problema jurídico. Solución. No, a ver, más allá del problema jurídico, ¿cuánto? ¿Cuál es la dimensión del lucro? No, perdón, es que el tema es re simple. El lucro no es un tema malévolo, ¿no? Porque aquí dicen sino que básicamente las instituciones, cuando tienen ganancias, ya las tienen que reinvertir en los procesos educativos. Cuando no se reinvierte en el proceso para el cual fue creada la institución, ya quiere decir que esa ganancia no va al lugar que tiene que ir, ¿ya? Entonces, en ese sentido, mi pregunta tiene que ver si en el fondo estos arriendos, estos contratos, estas indemnizaciones a todo evento, etcétera, en vez de que sean recursos de la universidad que vayan a la universidad, finalmente terminan yendo a la familia. ¿No? Esa es la pregunta simplemente, bien simple. Le comento lo siguiente, en el concepto general que usted acaba de enunciar, me ganó la palabra, por decirlo de una manera. O sea, en el fondo, la declaratoria de corporaciones sin fines de lucro representa que los excedentes sean puestos, sean colocados en la propia universidad. En ese aspecto, en el caso de la Universidad del Pacífico, otra vez volvemos cómo cuantificamos, porque de hecho la Universidad del Pacífico desarrolló infraestructura para poder llevar adelante sus procesos académicos. A mí me tocó concretamente inaugurar todas las instalaciones que la universidad colocó para el desarrollo de la carrera de fotografía, que no son equipamientos, diría yo, de bajo costo, para no hablar de barato caro. Ahora, ¿cuánto más se dejó sin invertir en renovar equipamiento de la universidad? No lo conozco. No lo conozco, entonces tampoco yo puedo decir
si finalmente esa dimensión de lo que no se usó, lo que no se reinvirtió en la universidad, representa lucro o no lo representa. Estoy en condiciones de contestarle. Sí, yo quisiera hacerle 2 preguntas más. Me va a pedir que hable menos. ¿Cómo? No, me va a pedir que hable menos. No, para nada. Hay una que no recuerdo haber oído con claridad, que es la motivación sobre la investigación de los precios. O sea, evidentemente hay una reflexión detrás del rector, que era usted en ese caso, en torno a esta situación, y me gustaría que la aclarara. Y lo segundo es que esto es una opinión, quiero saber su opinión sobre algo, más que sobre los hechos ocurridos, que tiene que ver con qué capacidades ve usted en el actual diseño de superintendencia para hacer efectivo que el Estado pueda evitar que estas situaciones vuelvan a pasar. Si el resto de los diputados quiere... Me imagino. Por favor. Lo que pasa, don Eugenio, es que la CNA niega la acreditación, ¿no?, en el 2014. Y la niega por distintas razones, y dentro de las razones está este vínculo, ¿no? Y obviamente es algo que ese vínculo está generando pérdidas para la universidad. De hecho, ellos señalan que, bueno, lo que acaba de leer el diputado Belolio, que tiene que ver con esto de ser garante de créditos, etcétera, que no benefician, una de las conclusiones, y que dice que no benefician a la universidad. Si no benefician a la universidad, están beneficiando a alguien más, ¿no? Y por lo tanto la acreditación se niega básicamente porque claramente la institución no está actuando correctamente, ¿no?, independientemente que podría además tener problemas financieros, ¿no? Pero hay una declaración de la CNA que dice que aquí se está vulnerando la ley sin decirlo, ¿no? Lo que nosotros creemos es que ahí debió haber operado lo que dice la ley, ¿no?, que si hay una institución que está vulnerando su estatuto, lo que debió haber procedido no es a darle una acreditación vía Consejo Nacional de Educación, sino que haber revocado el reconocimiento oficial, ¿no? El tema es que aquí hay una declaración de la CNA, y usted, que fue par evaluador y que participó de los procesos de acreditación, ¿no?, estos temas son relevantes a la hora de dar la acreditación. Si una institución está vulnerando su estatuto, ¿no?, y está claramente no beneficiando a la institución, sino que a otros, ¿no?, es un motivo importante no solo para no dar la acreditación, sino que para no, además, revocar el reconocimiento oficial. Entonces, a nosotros nos llama mucho la atención de que el Consejo Nacional de Educación, a pesar de esta declaración de la CNA, solo basándose en su trayectoria, ¿no?, y su credibilidad, ¿no?, haya pasado por alto que la institución estaba incumpliendo con la ley, ¿no? Entonces, por eso es importante este tema de que, en definitiva, una institución que tiene que reinvertir sin fines de lucro, que tiene que reinvertir, ¿ya?, todos los fondos que genera como supuestamente excedente en la misma institución y en el propósito para el cual fue creado, si no se cumple, entonces hay claramente ganancia ilícita, ¿no? El tema fundamentalmente es que eso está planteado en la Comisión Nacional de Acreditación, y a mí me gustaría saber si usted, con su experiencia de par evaluador, ¿no?, conociendo las condiciones en que estaba esa institución, usted, por ejemplo, le hubiera otorgado la acreditación a una institución que estaba en esas condiciones, ¿no?, sabiendo que cumplía o que no cumplía con todo lo anterior. Espera un poco. Bueno, pero por eso, lo que pasa es que estoy aludiendo también a su experiencia como par evaluador y conocedor, además, de un proceso de acreditación, ¿ya?, que tenían que pasar todas las instituciones. Espere, señor Cáceres. Vamos a... Diputado Venegas. Sí, lo que me motiva sobre todo cuando están las alumnas y habían alumnos afuera y protestando es preguntar si las conclusiones que porque eso es,
las recomendaciones que esta comisión investigadora pueda hacer tengan la fuerza suficiente para modificar cosas que hoy explican que esté pasando lo que ocurrió con la Línea del Mar, la Iberoamericana, ¿no es cierto?, y ahora la del Pacífico. Cierre de institución. Yo creo que el modelo hizo crisis nomás. Hizo crisis. Este es un modelo que yo no comparto, digamos, entender la educación como un negocio, pero eso era para los dueños, por eso teníamos dueños, controladores. Entonces, por ejemplo, aquí queda en evidencia, a propósito, ¿será conveniente mantener, le pregunto, en la idea de que se supone que un trabajo serio, responsable, hecho por personas calificadas, como son los de la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, pueda ser apelado al Consejo Nacional de Educación y revertir una decisión que se supone se apoya en elementos técnicos y argumentos de peso, porque se supone que van... Una opinión personal. De partida, yo creo que el proceso que se siguió respecto a la Universidad del Pacífico el 2014 es un proceso que estaba regulado por todas las disposiciones legales que en ese momento existían. Obviamente no estoy en condiciones de contestar en vez de la CNA. Sí puedo dar una doble opinión. Una, lo que representó el campanazo, el llamado a atención o el coscacho, si ustedes quieren llamar, a que la CNA le entregó a la Universidad del Pacífico. Independiente que posteriormente hayan cambiado las cosas. Pero en ese momento fue, yo diría, un elemento clave en la preparación de, no solo de la apelación al Consejo, sino que como una forma de trabajo que la universidad tenía necesariamente que adoptar para llevar adelante su proceso de gestión institucional. Cuando yo hablo de gestión institucional es el paraguas completo, o sea, es lo que tiene que ver con la administración, con los vínculos internos de composición orgánica de la universidad y también con su proyecto educativo. Entonces, eso es una parte de la opinión. Ahora, una opinión general, que en parte quizás responde lo que usted planteaba, presidente. Aquí hay dos elementos que están en este momento empezando a funcionar o empezando a pensarse. Porque claro, la Superintendencia de Educación Superior ya existe, están claramente definidas sus funciones, sus atribuciones, etcétera, etcétera. Pero es una cuestión que todavía no está en funcionamiento, está en un funcionamiento demasiado incipiente. Y el otro elemento que yo creo que también interviene, y que es un elemento que ustedes quizás puedan ponderar, es todo el esquema de acreditación que establece la nueva Ley de Educación Superior, en el cual obviamente cambia el criterio, ya no es la acreditación de programas, sino que es la acreditación que se llama integral en la ley, en el cual quizás en la definición de criterios y estándares en que se establezcan para las universidades y para el subsistema técnico profesional, este elemento de sustentabilidad financiera sea uno de los elementos clave. Me tocó participar, invitado por la CNA, en un grupo de trabajo que ya establecimos en diciembre pasado, una primera versión de criterios y estándares dentro de esta referencia a la acreditación integral. Y ahí el tema de sustentabilidad financiera, mi impresión es que aparece con mucho más fuerza de lo que se está haciendo ahora, incluso estableciendo criterios y estándares un tanto diferentes para este subsistema universitario que para el subsistema técnico profesional, que son los dos subsistemas que reconoce la ley. Entonces, otra vez, son elementos que están empezando a perfilarse y su mayor o menor rigurosidad posiblemente deba tomar en cuenta las experiencias que se han tenido en los 30 años de funcionamiento de este modelo, como ustedes le llaman. Continúo con la respuesta. A ver. Me preguntaron por la verdad de la expulsión. Parece que, bueno, no sé qué lo hizo, pero la noté acá.
La verdad de la expulsión yo creo que es porque yo en ese momento representaba el cumplimiento del compromiso que la universidad había asumido frente a la instancia que lo había acreditado. O sea, y en el fondo mis intervenciones en el directorio, lo que se estaba haciendo en ese corto periodo, tengan en cuenta por favor que entre el día de la acreditación otorgada por el Consejo, que fue el 25 de marzo, no alcanzó a pasar un mes antes que a mí me desvincularan, que fue con fecha 20 de abril. ¿Puedo pedirle una precisión? ¿Usted cree o está implicando que la decisión de expulsarlo de manera posterior a la acreditación estaba tomada con anterioridad a la acreditación? Uy, qué difícil. Ojalá que no sea así, pero tampoco me atrevería a negarlo. Okay. No. Bueno, yo no tengo... bueno, en ese aspecto el único cuidado que yo tuve fue inmediatamente que el presidente del directorio conversó conmigo pidiéndome libertad de acción, que yo se la entregué de inmediato y me fui a la universidad a retirar mis cosas. El único cuidado que yo tomé fue enviar de inmediato. La verdad es que fueron tres cosas. Una, le informé al directorio y recibí de inmediato mensajes de algunos directores, oye, por favor, en esto no tenemos mucho que ver. Después, posteriormente, se modificó y una reunión de directorio en que se consolidó esta decisión. Pero lo otro que yo formulé ya como una cuestión personal, frente al Consejo Nacional de Educación y frente a la Comisión Nacional de Acreditación, envié una nota informando de esta destitución, porque en el fondo el mayor interés que yo tenía era que no se pensara que yo era parte de este juego una vez acreditado. Este señor que sirvió para la acreditación va para afuera. Bueno, y a la Comisión Nacional de Acreditación, no sé, a los 20 minutos o 30 minutos posteriores a mi conversación con el presidente del directorio. La verdad, ahora, en esto de la verdad yo tengo también, esto sí que es una impresión y una percepción, tiene que ver con el trabajo que se había hecho, esta constitución del plan de desarrollo, este trabajo con la comunidad de profesores, estudiantes, etcétera, etcétera. Tómenlo y lo digo con la mayor humildad posible, aunque siempre cuando dice que mayor humildad ya está dejando de ser humilde, pero yo tengo la impresión que este año y meses que yo pasé en la Universidad del Pacífico, quizás por mi manera de trabajar, no lo sé, se generó un nuevo liderazgo al interior de la universidad. Una institución que había sido directamente dirigida y operada por la familia, bueno, aparece un elemento distinto, un elemento nuevo que, repito, por la propia manera de trabajar quizás se generó un liderazgo distinto y se reconocía al interior de la universidad este nuevo liderazgo. Quizás eso también haya sido parte de la verdad, de la verdad que ustedes solicitan, pero esto es una opinión muy, muy personal. Preguntaron por el arriendo de Baquedano. A ver, la propiedad de Baquedano era una propiedad arrendada, así que no era... ¿Perdón? Novedad. Para mí es novedad lo que tú estás señalando. Simplemente yo entendía que, y a mí me tocó llevar adelante esa operación de dejar la sede de Baquedano y traspasar las carreras a Las Condes. Pero este esquema funcional que tú acabas de desarrollar no estaba en mis antecedentes. Con respecto a la relación deuda-patrimonio, simplemente yo no quiero discutir sí, en el fondo quiero discutir la cifra. A ver, frente a esa aseveración que hizo la Comisión Nacional de Acreditación, en relación a la deuda que la universidad tenía, que es uno de los argumentos que da la CNA en
en su contenido para rechazar la acreditación. Hay un error, hay un error en el que, no, a ver, no es un error, simplemente no se consideró el informe que la consultora Exmo había entregado a la CNA como respaldo al análisis financiero. El informe que la consultora Exmo establecía la situación en términos de sustentabilidad de estabilidad financiera lo establecía en nivel medio, y muchos de los indicadores, este es un análisis que nosotros hicimos para la apelación al Consejo Nacional de Educación, muchos de los indicadores que se mostraban como negativos, si uno tomaba las 26 instituciones que en ese momento estaban en la categoría de acreditación de la CNA entre 2 y 5 años, la Universidad del Pacífico, casi todos ellos estaban sobre el promedio del resto de las instituciones que ya estaban acreditadas. Entonces, todos los indicadores de liquidez, de relaciones deuda-patrimonio, etcétera, etcétera, fueron argumentados frente al Consejo Nacional de Educación, tomando como base el informe de la consultora Exmo. Con respecto a la sede Melipilla, yo anoté sede Melipilla, pero perdónenme, no tengo anotado. Diputado Berolio. La pregunta exacta con respecto a la sede Melipilla, ¿cuál es? Era ¿cuál era el plan que tuvieron para hacer la sede Melipilla? ¿Cuál era la proyección que le dieron a la misma y la decisión de que ésta se traspasara al patrimonio propio de la Fundación? Con respecto a la génesis del proyecto de Melipilla, es una situación en la cual a mí no me tocó participar, sino que simplemente yo recibí la universidad con la instalación de la sede de Las Condes en sus 2 edificios y la sede de Melipilla ya funcionando. En el análisis que de Melipilla funcionaban fundamentalmente carreras técnicas. En el análisis que se hizo dentro de este plan de desarrollo que les ya he mencionado, 2015-2020, se constituía este grupo de carreras técnicas en lo que se llamaba la Escuela de Formación Técnica, fundamentalmente con alumnado en carreras vespertinas. Y existía también en la sede Melipilla carreras vinculadas al sector de ciencias de la salud y otras 2 carreras vinculadas a ciencias agropecuarias. Funcionaron algunas pedagogías, pero cuando yo asumí la universidad, la decisión de cierre de las pedagogías ya estaba adoptada por el directorio y las autoridades académicas. Ahora, respecto a la situación financiera de la Universidad de Melipilla, perdón, la sede de Melipilla, la sede de Melipilla se construyó con un crédito hipotecario otorgado por lo que era Corbanca en ese momento, que hoy día es Itaú. Y la universidad servía el servicio a la deuda lo hacía la fundación y la universidad le pagaba arriendo a la fundación. Este elemento era uno de los elementos que también en la presentación al Consejo se comprometió a que la Fundación entregara como un aporte a la universidad la sede de Melipilla, toda su infraestructura. Respondo la pregunta. Ya, para pasar. Bueno, consultar un tema interesante, el efecto de la matrícula en el 2015. No sé si lo preguntó usted, diputada, o tú lo preguntas. Ya, ok. Ya. El proceso de matrícula 2015 se hizo sin acreditación y el efecto de esa no acreditación fue, yo tengo anotada acá la dimensión del orden de representó entre un 15 y un 20% menor de matrícula. Es decir, el impacto de la no acreditación en el proceso del 2015, nosotros estimábamos un 40% en las líneas presupuestarias que se formularon, y fue solamente entre un 15 y un 20%.
Ahora, en eso tiene mucho que ver, yo diría, el prestigio, ¿no? Una palabra que quizás puede parecer rara en la referencia que estamos hablando, pero realmente la Universidad del Pacífico tenía áreas de trabajo, áreas disciplinarias de muy buen nivel de desarrollo, lo que tiene que ver con el área de publicidad, el área de comunicación y lo que tiene que ver con el área de diseño. Y eso obviamente representaba que este impacto sobre la matrícula, a pesar de no estar acreditado, no fue de la dimensión que nosotros mismos habíamos previsto. Me preguntaron también sobre la responsabilidad de la CNA y el CENED. Poco puedo decir yo al respecto. Ahora no puedo dejar de comentar porque yo entiendo que si bien son apreciaciones personales o muy personales mías, yo siempre me pregunté y me sigo preguntando por qué la CNA no acreditó a la Universidad del Pacífico. Y la razón de mi pregunta y de mi consulta tiene que ver con que las acreditaciones, y en esto, claro, la experiencia para evaluador quizás también me sea útil, tienen necesariamente que adoptar un criterio de visión integral de la institución. En consecuencia, apuntar a uno solo de los argumentos y darle mucha fuerza a esos argumentos por parte de la CNA, a mi juicio, no tenía sentido, pero repito, es una apreciación muy personal. Se dio también en una situación de cambio, no sé si ustedes lo tienen como referencia, la situación de cambio de presidencia de la CNA, que se produjo exactamente en el momento en que terminó su periodo Marko Koljatic y que fue la CNA que resolvió la no acreditación y el no a la apelación, y después asumió Alfonso Muga, incluso con Alfonso como presidente. Tuvimos que enfrentarnos en el Consejo Nacional de Educación porque él fue en representación de la CNA y yo en representación de la universidad. Fue bajo la presidencia de Koljatic. El presidente me está haciendo señas de que termine. A ver, yo en ese caso pediría que alguna de las preguntas que ustedes estimen como importantes, que yo no haya respondido hasta el momento, me la vuelvan a formular y yo priorizo mis respuestas para no ir tema por tema. No, yo creo que estamos... Si igual le hemos... Sí, por eso estoy... Sí, yo creo que igual le hemos sacado harta información. Va a quedar a disposición de los señores diputados por el correo electrónico la propuesta de los invitados de aquí al final de las sesiones, que ya la tenemos definida con la secretaria, obviamente sujeta a observaciones. ¿Sí? ¿Qué? Por favor, doña Valesca. Gracias, presidente. Yo creo que a propósito de la carta del rector George Espí, de la intervención del rector Eugenio Cáceres y algunas informaciones que hoy día han salido a la luz, creo que sería bueno solicitar información. Al respecto, me gustaría solicitarle al señor George Espí que pudiera aclarar cómo él informaba a la comunidad estudiantil de no tener idea de la crisis, cuando él venía de la Universidad de la Iberoamericana, teniendo un cargo de mucha relevancia, era jefe de carrera, y decía no saber qué es lo que pasa en un contexto de crisis, y ahora vemos que es todo lo contrario. Entonces, ¿qué opinión en el fondo tendría él respecto de no saber que la Universidad del Pacífico está en este contexto de crisis? Lo segundo es oficiar a Ingresa, para saber particularmente cuál es el trabajo que hace Ítalo Giraudo. Los chicos me hicieron llegar esto, que es básicamente un print pantalla de la comisión. Valesca, un segundo. Con respecto a lo primero, quiero repetirle a todos los diputados y a los invitados permanentes a la comisión que hagan llegar por correo a la Secretaría las preguntas al señor Espí para mandarle un consolidado.
Ahora continúa con la propuesta de oficio. Sí. Lo segundo, como decía, es una propuesta de oficio a la Comisión Ingresa para saber cuál es el trabajo en particular que hace el señor Ítalo Giraudo. Acá por lo menos dice Vicerrectoría de Administración y Finanzas de la Universidad Bernardo Higgins, representante de las universidades privadas. Solo como recordatorio, Ítalo Giraudo es cuñado del señor Ortúzar, quien estaba solicitando 400 millones por indemnización y no sabemos qué pasó con la demanda civil. Entonces yo creo, me gustaría saber... ¿Hay acuerdo para hacer el oficio? Sí, Javiera, estoy fuera de tiempo. ¿Hay acuerdo para hacer el oficio? Sí, disculpe. Es que no, porque tengo que cerrar porque si no quedo fuera de... En el momento en que se cumple... Lo que pasa es que por ley en el momento en que se cumple el tiempo se acaba la sesión. Por haberse cumplido, creo que estamos, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.